¿Bendecidos? Sí. Ok. Bueno, vayan buscando Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a terminar con esta sección titulada Firmes y Adelante. Firmes y Adelante. Y, ¿verdad? Hemos entendido que para poder avanzar en la fe, necesitamos primeramente mantenernos firmes. Si nosotros no nos mantenemos firmes, entonces vamos a retroceder. Esa es una de las leyes mismas de la naturaleza, ¿verdad? Si uno no se mantiene firme, entonces retrocede. Yo recuerdo, ¿verdad? Viviendo en Ciudad Juárez, en México, para ir al Paso, Texas. Allá sí hay un puente porque está el río Bravo, entonces hay un puente y el puente pues está inclinado. Y en mis tiempos, ¿verdad? Dinosaurios y todo se le viene a la mente a ustedes, ¿verdad? Cavernícolas y todo eso, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos casi todos los carros eran estándar, no automáticos. Entonces, ¿se imaginan ustedes la presión de estar ahí en el puente, ¿verdad? En la subida, y podía durar una media hora y estar con el clutch y la gasolina para que no se le viniera para abajo, porque si no lo controlaba uno ahí estático, ir subiendo poco a poco, se le venía para atrás y chocaba uno con los carros de atrás. Entonces, imagina media hora estar así, con el calorón y el invierno y sin aire acondicionado, estar así, terminaba uno, ¿verdad?, empapado de sudor cuando ya llegaba ahí arriba y la hice, ¿verdad? Por eso muchas veces mejor dije, no vuelvo a pasar por esto, mejor en bicicleta. Y en bicicleta, fácil en bicicleta. Bueno, pero espiritualmente eso es lo mismo. Si nosotros no nos mantenemos firmes, nos vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Necesitamos nosotros aprender que la vida cristiana es de firmeza para poder continuar hacia adelante, para poder crecer. Y esto, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo explica aquí. Vamos a leer, comenzando con el versículo 1. Vamos a leer los 13 versículos. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? ¿Lo encontraron? Ok, dice así. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver. Acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos ha proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta de su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes.
que los fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, sabemos que es nuestra guía. Y, Señor, pedimos para que en esta hora que sabemos que tú vas a hablar a través de ella a nuestros corazones, de una manera individual a cada uno de nosotros, que podamos estar atentos y podamos ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos viendo aquí, ¿verdad?, que Pablo nos está enseñando los tres ministerios, las tres maneras que él usó para ayudar a estos nuevos cristianos a establecerse firmemente en la fe. Ahora, estos principios bíblicos que vemos aquí, estos tres pasos, estas tres cosas que el apóstol Pablo hizo, no nomás se aplica para nuevos cristianos, se aplica para todo cristiano, porque verdad que todo cristiano necesita aprender cómo mantenerse en la fe, necesita verdaderamente afianzarse en la fe y no permitir que retroceda en la fe. Porque eso es lo que es muy común hoy en día, ver cristianos simplemente retrocediendo en la fe. Y pues es triste, ¿verdad?, ver esas situaciones en las que uno pues quisiera ver que todos estuviéramos afianzados en la fe y avanzando y creciendo y madurando en la fe y no estancados. Y ese estancamiento lo único que produce es que la persona nomás empiece a bajar, a descender espiritualmente. Entonces, lo primero que hizo Pablo es que les envió un ayudante. ¿Quién era ese ayudante? ¿A quién mandó? Timoteo, ¿verdad? A Timoteo. Entonces aprendimos, ¿verdad?, una cosa práctica para nosotros es que nosotros debemos de respetar a los líderes que el Señor ponga como mandados por Dios. Mandados por Dios, y no despreciarlos como el apóstol Pablo tuvo que estarles diciendo a las iglesias donde él mandó a Timoteo a que fuera a ayudar a ministrar. No lo desprecien nomás porque es joven, no lo desprecien porque es joven. Y que muchas veces nosotros podemos despreciar a una persona pues por cualquier cosa que no nos guste y pues ¿qué líder, qué persona es perfecta? No va a haber ni una, ¿verdad? Entonces, si yo veo a alguien que el Señor pone como el liderazgo y yo digo, no, pero pues ¿cuál líder? Pues yo veo esto y que veo esto y empieza a criticar y no, pues esa persona está reprobada y esa persona está reprobada, porque he encontrado personas que platico y me dicen, pero pastor, ¿qué es esto? Y lo reprueba todo y le digo, bueno, ¿usted quiere tomar el lugar? No, yo no. Entonces, pues no hay gente perfecta. Pero si el Señor llamó a una persona, pues el Señor está trabajando en esa persona y lo va a ir puliendo y lo va a ir puliendo y lo va a ir puliendo como a todos nosotros. Ya terminó su obra el Señor en su vida, ya está usted 100% maduro y perfecto en la fe, ¿sí o no? ¿Cuándo va a ser eso? Hasta que entre a la presencia de Dios, eso es lo que es la glorificación. Cuando esa obra, esa buena obra que Él comenzó en nosotros, en el momento de la salvación, de que nacimos de nuevo, esa nueva obra que Él comenzó, dice que Él la va a terminar en el día de Jesucristo. Ahí es donde la va a terminar Él. Entonces, todos somos construcción que aún no se ha terminado, en proceso. Somos una construcción en proceso. Por eso es que no debemos de tomar esas actitudes carnales, de luego desechar a los líderes nada más porque no son perfectos, porque no lo son. Entonces tenemos que verlo como aquí, ¿verdad? Decir, bueno, viene de parte de Dios y con toda humildad yo voy a orar por él, voy a orar por ella, voy a apoyar a él, voy a apoyarla a ella. Y todo lo que yo pueda hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, lo voy a hacer por esa persona. En vez de
Porque una vez que uno empieza con los pensamientos negativos y actitudes, entonces viene lo otro, la carnalidad, nomás buscando la manera en cómo tumbar a esa persona, cómo desacreditar a esa persona, y puras cosas que no son del Espíritu de Dios, pero de la carne. Y aquí vemos, ¿verdad?, que por eso, a pesar de que el apóstol Pablo veía que podían despreciar a Timoteo por ser muy joven, vemos que vez tras vez las misiones que le dio Pablo a que hiciera en las iglesias, las llevó a cabo correctamente. Dios lo usó, que es ahí donde tenemos que tener fe, que Dios lo usó, a pesar de su juventud, Dios lo usó y fue de bendición, fue de bendición. Entonces así es como nosotros debemos de tener más bien esa clase de fe para con los líderes en vez de una negatividad para con ellos. Número 2, que ya es información nueva, eso lo vimos en la semana pasada del capítulo 3 del 1 al 5 y del versículo 6 al 8 vemos, ¿verdad? Pablo les mandó una carta. ¿Okay? Pablo les mandó una carta. Y varias semanas atrás, creo que fue cuando estábamos en el capítulo 1, les comenté cómo Dios obra en todo para nuestro bien. Porque vimos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo no podía volver a Tesalónica, ¿verdad?, porque estaban esperándolo para matarlo y no podía volver. Y eso produjo que él les escribiera una carta, que es Primera de Tesalonicenses. Y esa carta es la primerita carta que se escribió del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Entonces vemos que lo que Satanás quería impedir, que esa obra tuviera éxito, que Pablo volviera, fue el principio de ver el apóstol Pablo lo efectivo que era mandar cartas. Y ahí comenzó a mandar cartas que aún estando en prisión, siguió escribiendo cartas que ahora es nuestro Nuevo Testamento. Entonces, ¿se ven cómo Satanás quiere impedir algo, quiere hacer algo destructivo y Dios lo usa para bien? Y ahí tenemos nosotros ahora las cartas, epístolas, que eso fue lo que escribió. Entonces, les mandó una carta, lo que ahora nosotros decimos es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, la Biblia, y bien dicho, ¿verdad? Bien creído. Entonces, nosotros vemos aquí que la palabra de Dios es la mejor herramienta para establecer a los cristianos en la fe. O dígame usted si habrá alguna otra mejor herramienta para establecerse en la fe que la palabra de Dios. ¿Cree usted que haya algo más? Ahora, si lo creemos firmemente eso, entonces yo voy a ir a la palabra de Dios, porque yo quiero establecerme firmemente en la fe. Yo quiero estar fuerte, quiero estar firme, porque ya aquí el Señor nos advirtió que la adversidad va a venir a nuestra vida, las tribulaciones, las pruebas, los fracasos, todo lo negativo que a nosotros no nos gusta. Ya nos dijo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Le dijo a los tesalonicenses, estamos destinados para eso. ¿Qué quiso decir? Que aquí mientras estemos en este mundo, eso va a ser parte de esta vida. No lo podemos evitar. Es inútil que usted ore con mucha fe, Señor. Yo no quiero pasar por pruebas, tribulaciones, tentaciones, adversidad. No, Señor, evítamelo, yo no quiero. Porque lo único que va a oír de parte de Dios es... Decir, no, ¿cómo me vas a pedir eso si ya te lo advertí, que aquí estás destinado para eso? Y yo lo quiero usar para tu bien. Son pruebas que Satanás las quiere para destruirte, pero yo para madurarte, para edificarte. Entonces, ¿para qué me pides algo que no va a ser para tu bien? No va a ser para tu bien eso. Por eso es que me río. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:16 acerca de la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Génesis, Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. ¿Ok? Dice, y útil, bien importante, útil, para lo que es buena la Biblia, dice, para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la justicia. La justicia quiere decir en una correcta relación para con Dios y una correcta relación para con el prójimo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios tiene este poder para hacer esto en nuestra vida. Ahora, estas 4 cosas que ustedes ven aquí, ¿verdad? A los predicadores se nos enseña que debemos de incluirlas en nuestros mensajes, que nuestros mensajes tengan enseñanza, que nuestros mensajes tengan reprensión, que nuestros mensajes tengan corrección y que tengan instrucción. Es importante. Ahora, claro, hoy en día, ¿verdad? Yo que estoy al tanto de lo que escriben, ¿verdad? Los expertos en crecimiento, pues quieren que le quitemos algunas cosas de esas. Dicen, no, no uses la reprensión, porque la reprensión ellos la ven como negativa, ¿verdad? Reprender a las personas. Si tú quieres verdaderamente que visitantes se queden y tú quieres que una iglesia te crezca, remueve eso. Ahora, no dicen remueve eso de la Biblia, no, porque ni se dan cuenta que lo que están diciendo es no prediques toda la palabra de Dios. No prediques pasajes que hablan de reprensión, porque van a ser tomados como cosas negativas, como un ataque personal para las personas. Pero eso es lo que contiene la palabra de Dios. Fíjense, déjenme les explico cada palabra para que veamos el beneficio que tiene total para nuestra vida. Vamos a ver primero enseñar. ¿Qué es lo que dice? La enseñanza nos dice lo que es correcto. La enseñanza nos dice lo que es correcto. Entonces nos está diciendo aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, ya que él era ya el pastor que se quedó establemente a dirigir la iglesia en Éfeso como pastor, ahí le escribe y le dice, tú enfócate en la palabra de Dios, porque este es el beneficio que tiene la palabra de Dios en las personas. Les va a enseñar lo que es correcto. ¿Necesita usted saber lo que es correcto? ¿Sí o no? Sí, porque muchas veces estamos ignorantes en cuanto es lo correcto o estamos engañados o nosotros mismos nos queremos engañar a nosotros mismos. Son las 3 cosas que nos pueden pasar a nosotros mismos, pero la palabra de Dios viene y dice, no, que te voy a enseñar lo que es correcto. Y luego la siguiente palabra, reprender, ¿verdad? Que es de reprensión. La reprensión nos dice lo que no es correcto. Porque también muchas veces nos hacemos tontitos y dicen, eso no tiene nada de malo. No, ¿qué dice la Biblia? Son legalismos. Y ya nomás usan la palabra legalismo y ya con eso se quieren zafar de lo que está mal. De lo que está mal. Y la Biblia les dice, está mal, esto no es mi ideal. No es mi ideal. Y muchos le buscan y le buscan y le buscan y le buscan para tratar de decir que no está mal. Pero la Biblia dice, no, esto no es correcto y no es correcto para Dios, aunque tú te engañes a ti mismo y hayas buscado todos los argumentos posibles para excusarte, sigue estando mal delante de Dios. Y la palabra de Dios nos dice lo que no es correcto. Y lo mejor que puede uno hacer para que su conciencia siempre esté limpia, pues hacer lo que es correcto y no engañarse a sí mismo. Hacer lo que es correcto. Ahora la siguiente palabra, corregir. ¿Ok? Corregir. ¿Qué dice? La corrección nos dice cómo hacerlo bien. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo bien? Entonces se fijan cómo va paso a paso la palabra de Dios ministrándonos y trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Nos dice lo que es lo correcto, lo que no es lo correcto. Entonces yo ya sé ahora cómo hacerlo correcto, cómo hacerlo bien. ¿Ok? Así es como lo tienes que hacer. Y luego viene para instruir. ¿Ok? Instrucción quiere decir, nos dice cómo mantenernos en lo correcto. Cómo mantenernos en lo correcto. ¿No se les hace que esto es perfecto?
Bueno, pues es de parte de Dios porque es su palabra y ese es el potencial que tiene la palabra de Dios cuando nosotros estamos en ella. Cuando estamos en ella. Pero, pues muchas veces, hermanos, cada vez más y más la palabra de Dios se está despreciando. O sea que no se aprecia como lo que es y se desprecia. Y una manera en la que usted puede saber si la desprecia, nomás dígame, ¿está usted todos los días en la palabra de Dios? ¿Toma tiempo para estar en la palabra de Dios? ¿Verdaderamente? Porque si usted nada más, lo único que hace de exponerse a la palabra de Dios son los domingos, ¿cómo cree usted que puede estar en cuanto a salud espiritual? Ahora, por eso también, fíjense, usando la analogía del comer, el alimento físico. ¿Cómo estaría usted de salud si nomás comiera los domingos? Ni se pudiera reír. Estaría bien débil, bien frágil. Toda enfermedad se podría contagiar fácilmente. Sus huesos se podrían quebrantar fácilmente. ¿Se fijan? Pero no dejamos de comer todos los días, ¿verdad? Véanme, díganme si yo dejo de comer. No dejamos de comer todos los días. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es alimento para nutrirnos. Es alimento para nutrirnos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto? Es cierto, pero lo vivimos, lo creemos, lo practicamos. Así como comemos físicamente todos los días, ¿nos comemos la palabra de Dios todos los días? ¿O somos domingueros nada más? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos domingueros, fracasamos en la vida espiritual y le echamos la culpa a todo mundo, al pastor, a la iglesia, y que no, pues no me gusta que la iglesia, porque no están aquí, porque no hacen esto y no hacen las cosas así, y no, vámonos. Cuando el fracaso fue personal, espiritual de la persona. Un fracaso personal. Pero eso es lo más difícil de aceptar, de mi fracaso personal. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo una alimentación correcta. Por eso también es lo mismo que les digo, también cuídense de su fuente de alimentos, de dónde lo toman, porque hoy en día con el teléfono y andan oyendo por todos lados enseñanzas de aquí, de acá y de allá, y creen que todo lo que sale por el internet pues descendió del monte Sinaí. Cuando hay tantos errores y herejías que salen por internet, en videos, en esto y que el otro, y luego la gente, porque como lo oye, que es algo nuevo, y esto nunca me lo han enseñado a mí, que tan bueno que está, tan bueno de hereje, pero no porque sea doctrina sana. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado también del alimento que uno toma, ¿verdad? Porque eso es lo que es la palabra de Dios. Entonces debemos de crecer en aprecio por la palabra de Dios. Una manera en la que yo puedo ver si estoy creciendo en apreciar la riqueza, la bendición que es la palabra de Dios, es que yo no le falle a la palabra de Dios diariamente, que yo ya la misma necesidad que tengo de comer físicamente, la tengo de comer espiritualmente. Ahí es cuando yo voy a ver que le tengo aprecio. Le tengo aprecio. Cuando yo veo un ribeye, lo aprecio de gran manera. Digo, ahorita vamos a asar esta porque es mi comida favorita. ¿Y ustedes creen que va a quedar un pedacito?
Me la voy a comer toda. Así también la palabra de Dios nos la tenemos que comer toda, esa porción del día, comérmela. Dejar que el Señor haga su obra y conforme yo estoy en su palabra, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Dios me va a hablar. Porque ese es el medio que Dios usa para hablarnos. No es a través de una experiencia estática, emotiva, de que, ay, Dios me habló y lo oí. Va a ser a través de la palabra que Dios nos va a hablar, no va a haber otra. ¿Ok? Ahora lo mismo. ¿Verdad que no nos gusta cuando se va la electricidad? Ay, que un apagón hubo en toda el área, ¿verdad? Y más si es en la noche que estamos con las luces prendidas, la televisión, y ay, ¡fum! De repente todo se apaga. Y empezamos, hey, ¿qué pasó? ¿Será aquí en la casa o qué? A ver, vamos a ver. Y sales afuera y todas las casas, no, es general el apagón. Y la lámpara, pues, ¿cuál lámpara? ¿Dónde está? Pues yo te dije que pues, y andamos ahí, que no encontramos lámpara y que debiste de haber. Yo te dije que las tuvieras listas, pues sí, pero tú las agarraste y andamos a tientas ahí, pues a ver el teléfono y a ver. Y andamos batallando, ¿verdad? Porque no nos gusta la oscuridad. Pero cuando se trata espiritualmente, a veces ya nos imponemos a la oscuridad. Y hasta nos puede gustar la oscuridad. Y la Biblia por eso dice que la palabra de Dios es luz. Porque al final de cuentas, cuando viene la luz, ¿verdad? Después de un apagón, ¿cómo lo hacemos? ¡Ay! Vino la luz. Qué bueno que ya volvió la electricidad, la luz. Bueno, así también se presenta la Biblia como la luz, que es una gran bendición. Por eso dice ahí en el Salmo 119, tu palabra es como una lámpara que guía mis pasos, una luz que muestra el camino que debo de tomar. ¿No debemos de apreciar eso? ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Porque sabemos que en este mundo es el mundo de tinieblas. Y necesitamos la luz de Dios para poder caminar por este mundo de tinieblas. Satanás es el príncipe de este mundo y su reino es de tinieblas, no es de luz. La Biblia dice que él, para engañarnos, se viste como ángel de luz. Se viste para engañarnos. Pero en él no hay luz. Él es tinieblas, es oscuridad, es pecado, es engaño, mentira, falsedad. Todo eso es del enemigo de nuestras almas. Entonces tenemos que crecer en aprecio por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos pueda enseñar, reprender, corregir, instruir. Todo eso quiere hacer Dios a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Y nosotros qué hacemos? Dejamos que Satanás nos gane, que la carne nos gane, y pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cero comida espiritual, cero luz espiritual para nuestra alma. Y creemos que el domingo sea nada más así. Y todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues como no me alimenté durante la semana, no estuve expuesto a la palabra de Dios, vengo y, ay, pastor, ¿por qué no hace sus mensajes de unos 20 minutos? Es mucho, es un martirio el que nos somete, ¿verdad? Con tanto tiempo. Pues sí, porque vienes débil en las cosas de Dios, ¿no? Ay, pues ya ve, ¿por qué nos dormimos? ¿Por qué se duerme usted? Porque yo veo a muchos interesados y despiertos, ¿verdad? Interesados. Entonces, es una lámpara que nos guía nuestros pasos, fíjese, nos guía nuestros pasos, una luz que nos muestra el camino correcto que tomar. ¿No creen ustedes que es necesario para la vida en este mundo tener esa luz que me pueda guiar por el camino correcto? Ahora fíjense, este versículo, ¿se les hace poderoso este versículo? ¿Sí o no? Es nada más el versículo 105 del Salmo 119.
El Salmo 119 es el capítulo más largo de todos los capítulos de la Biblia. Casi 200 versículos. Ahora fíjense la grandeza de este capítulo. Este capítulo 119, cada versículo, casi 200 versículos, nos hablan cada uno de la grandeza de Dios, de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, de los efectos de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios edifica. Todo es acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos son? 66. 76. 176 versículos. ¿Pudiera usted inventar 176 declaraciones acerca de la grandeza de su esposo o de su esposa? 176. Que dice, ay pastor, ya estoy batallando con 1, 2, 3. Ahora, 176, ¿no será palabra de Dios? Claro que sí, tiene que ser inspiración de Dios. Solamente Dios tiene esa mente, esa creatividad para poder guiar a una persona que pueda expresar lo que es la palabra de Dios con 176 versículos. 176 versículos. Entonces, ¿y saben también que ese Salmo 119 está exactamente a la mitad de la Biblia? Con lo que Dios nos está diciendo, miren, mi palabra debe ser central en su vida. Mi palabra debe ser el centro de su vida. Que todo gire alrededor de mi palabra. Pero muchas veces fracasamos en hacer eso. Oímos y luego no lo hacemos cuando salimos. Cuando es lo que deberíamos de hacer. Oír y hacer lo que escuchamos. ¿Ok? Entonces, vemos que es alimento, es luz, su palabra. Ahora, una de las cosas que yo estoy seguro que ustedes se acuerdan que seguido les digo, hermanos, necesitamos estar siempre conscientes que esta vida no es un día de campo, sino que es un día de ¿qué? ¿De qué? Si no es un día de campo, ¿es un día de qué? De batalla, de guerra. Estamos en una guerra espiritual, no en un picnic. Por más que les quieran poner a veces, oh, tú ven a Jesucristo y todo va a ser un jardín de rosas. Jardín de rosas. Te vas a sentar en las astillas, No es un jardín de rosas, es una batalla. ¿Qué les he dicho? El cristiano va a sufrir doble, los sufrimientos naturales de esta vida afectada por el pecado y los sufrimientos a causa de nuestra fe. Dobles sufrimientos. Entonces no es un jardín de rosas la vida cristiana. ¿Ok? No lo es. Entonces si estamos en una guerra, ¿qué es lo que necesita un soldado para poder triunfar en esa guerra? ¿Qué necesita? Armas. Exactamente, ¿verdad? Que necesita armas. Por eso es que, por ejemplo, Ucrania está con esto. Cuando Estados Unidos le dijo al presidente, nosotros podemos ir y sacarte de allí, ¿verdad? Cuando la guerra comenzó, dijo, no necesito que me saquen, necesitamos armas. No que me saquen de aquí, necesitamos armas. Estamos en una guerra. Yo soy el presidente, no puedo huir yo, al contrario, tengo que estar aquí, ser de influencia en la batalla. Entonces, armas. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que la palabra de Dios es una arma para defendernos. Por eso dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. Y ahí vemos, ¿verdad? En Efesios 6, que ahí nos habla de toda la armadura, que las armas que el Señor nos ha dado, hay armas para defendernos y hay armas para atacar.
que dice, ¿verdad? El escudo de la fe, ¿verdad? Para apagar los dardos encendidos, defendernos de los ataques, y luego la espada de la palabra de Dios para poder uno atacar también al enemigo. Entonces, tenemos que apreciar la palabra de Dios, cómo es alimento, cómo es luz para nuestra vida, cómo es una arma para poder vencer en la batalla espiritual. Tenemos que creerlo y verdaderamente vivirlo. También vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es nuestra seguridad. Porque a todos nos va a pasar vez tras vez que estamos inseguros, ¿verdad? En cuanto, pues, ¿qué será lo correcto? ¿Qué será? Porque oye, voces uno acá, voces allá, ya vi un video aquí, ya vi otro. Tengo personas que me están constantemente mandando videos, ¿verdad? Ya ni les contesto porque yo sé que lo que les contesto yo lo echan para allá y creen lo que ven en el video ese y todo. Bueno, digo, pues ¿para qué voy a perder tiempo? Si tú quieres creer eso, ya créelo y ya, punto, ¿verdad? Entonces, pero nosotros podemos tener seguridad porque la Biblia dice, así dice el Señor. Siempre que ustedes encuentren eso, así dice el Señor, quiere decir y punto. ¿Okay? Y ya no le busquen más. Palabra final. Has encontrado la respuesta. Aquí está la voz de Dios. Así dice el Señor. ¿Y qué otra voz puede tener más autoridad que la del Señor? Ninguna otra. Y punto. Así dice el Señor. Entonces eso ya nos puede traer a nosotros a la paz, al saber que esto es lo que dijo el Señor. Me guste o no me guste, así dijo el Señor. Así dijo el Señor. ¿Okay? Entonces, porque hermanos, tenemos que entender, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales el Señor estableció la iglesia local, pero una de las razones por las que el Señor estableció así iglesias locales como estas, ¿verdad?, en una localidad, es para que los creyentes, ¿verdad?, los cristianos, puedan crecer en la palabra de Dios y a su vez ayudar a otros a crecer. Así es como debe de ser. Por eso, cuando les digo, hermanos, tenemos que salir de aquí y compartir lo que aprendimos. Si yo no comparto lo que aprendí aquí, aquello va a desaparecer. Si yo comparto lo que aprendo, aquello va a permanecer. Por eso el Señor nos advierte, dice, no, tú tienes que obedecer la palabra de Dios, ser un oidor obediente, porque si no, viene el enemigo y levanta la semilla que escuchaste, que se sembró en ti y olvídate. Por eso muchos cristianos dicen, ay pastor, yo necesito aprender más porque no sé, pues se te ha borrado, se te han robado todo lo que has recibido, te lo han robado. Yo creo porque como después de 20, 30 años no puedas compartir el evangelio con una persona, presentarles el A, B, C. No se puede hacer eso después de años. ¿Qué está pasando? Entonces, para eso estableció el Señor la iglesia. Fíjense lo que dice la 2 de Timoteo 2:2. Dice, porque debes enseñar a otros aquellas cosas de las que tú y muchos otros me han oído hablar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Enseña estas grandes verdades a otros, quienes a su vez las transmitirán a otros. O sea, venimos como transmisores. Yo recibí del Señor, se los transmito a ustedes y ahora ustedes tienen que transmitírselos a otros, ¿no? No se tiene que sofocar el sistema, no se tiene que taponear. Al salir de aquí no es de que les pongan un tapón y hasta ahí llegó, pum, pum. No, es para que luego nosotros salgamos y compartamos. Ya les he dicho, ¿verdad? También acerca de la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea es una bendición para toda esa región porque ese mar recibe agua, pero luego
tiene canales y da agua, comparte agua. Y siempre está con vida, con peces, con todo, ¿verdad? Que enriquece a las ciudades circunvecinas. Mientras que el mar muerto recibe agua, pero no da nada. Ahí se estanca, se sala y apesta. ¿Cómo está su vida más? ¿Mar de Galilea o mar muerto? Piénsenla. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, que tenemos que transmitírselos a otros. Que tenemos que transmitírselos. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo de estas maneras está trabajando en los cristianos en Tesalónica para que se puedan mantener firmes en la fe y así poder avanzar a una madurez mayor en la fe. Y vemos, ¿verdad?, que les mandó un líder, les mandó a alguien que pudiera ministrarles, ¿verdad?, Timoteo, y luego les mandó una carta y que vemos nosotros que es la palabra de Dios y el potencial que tiene la palabra de Dios por nosotros. Y en tercer lugar y último, Pablo oró por ellos. Pablo oró por ellos también. ¿Okay? Y tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios y la oración deben ir juntas. Porque, hermanos, cuando nosotros seriamente entramos en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Me va a hablar Dios? ¿Sí o no? Me va a hablar Dios, ¿verdad? Si yo nomás estoy leyendo la Biblia, nomás para calmar mi conciencia y la leo como leer el periódico, ¿verdad? Por tanto, cuando yo pudimos soportar, yo leí la Biblia en este día. Pero verdaderamente no la leyó para entrar en la presencia de Dios. Pero cuando la leemos para entrar en la presencia de Dios y que Dios me hable, Dios me va a hablar. Dios no miente, Dios me va a hablar a través. Y entonces, si Dios me habla, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Si digo yo que es una relación personal, que nos interrelacionamos, si Él me habla, ¿qué tengo que hacer yo? Contestarle. Y a esa contestación se le llama oración. A esa contestación de lo que Dios me habló, entonces es la oración. Muchas veces, por así abaratamos lo que es la oración, y la oración creemos que nada más es una lista de mandados. Y Señor, te pido que esto y que esto y que el otro, y quiero un carro, y quiero una casa, y necesito, y que me duele el talón, y que esto, y terminamos con pura superficialidad. Cuando en realidad oración es estar respondiendo a lo que Dios me está hablando, me está enseñando. Acuérdense todo lo que vimos que es la palabra de Dios, que pueda Él estar haciendo en ese momento de esas 4 palabras que aprendimos. Espero que le haya tomado una foto y empiece usted a meditar eso conforme estudia su palabra, qué es lo que el Señor me hizo a través de este pasaje, qué de estas 4 cosas, las 4 cosas hizo el Señor en mi vida, o qué, con seriedad, con interés, entrar a la palabra de Dios. Entonces Él me va a hablar y yo le respondo, y esa es la oración, porque la palabra y la oración deben de ir juntas, Fíjense lo que dijo, era profeta Samuel, era juez. Y dice, en cuanto a mí, ¿verdad?, como líder, ¿verdad?, de la nación, dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él. ¿Cómo podía pecar contra Dios? Dice, dejando de orar por ustedes, ¿verdad?, por el pueblo de Dios. Dice, yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. ¿Qué dice? Palabra de Dios, oración. La palabra de Dios, la oración. Yo enseño y oro. Por eso es que decimos, hermano, allí en la persona que usted tenga, que el Señor haya puesto en su corazón, que quiere que usted le comparte el evangelio, ore y comparta la palabra. Las 2 cosas van juntas. Ore por esa persona y comparta la palabra. Pero orar, verdaderamente orar.
con un verdadero... Cuando nosotros oramos seriamente por una persona, nosotros crecemos en interés por esa persona. Nosotros crecemos en amor. Por ejemplo, si usted practica el orar los unos por los otros aquí en la congregación, oración más profunda que vamos a ver ahora, como las oraciones, cuando nosotros vemos las oraciones del Señor Jesucristo, las oraciones de la Biblia, las oraciones de Pablo, como ahorita vamos a analizar la oración de Pablo que hizo aquí, vemos que eran oraciones profundas. No encontramos aquí que estaban orando por el resfrío del hermano, por el catarro que trae. No estaban resfriando por la torcedura de tobillo. Ahora, no estoy diciendo que no podemos orar los unos por los otros por esas cosas. Sí, claro que sí, pero que no sea nomás hasta ahí con esa superficialidad nada más, que nos interese orar por esas cosas. Que verdaderamente sepamos nosotros orar y profundizar nuestras oraciones los unos por los otros. Porque si decimos que la oración es poderosa y que Dios responde la oración, entonces, con más razón voy a orar oraciones poderosas a favor de mi hermano, de mi hermana. Porque Dios va a responder. Dios va a responder. Y aquí vemos a Samuel, ¿verdad? Diciendo, no, es un pecado no orar por mis hermanos. Hermanos, cuando oramos, en nosotros crece una verdadera unión espiritual que es fuerte y que es bien difícil que pueda ser disuelta. Es por eso, hermanos, que hoy en día es tan fácil para un miembro de una iglesia de haber estado 5 o 10 años poder desaparecer como si nada. Como si nada. Ahora, dígame usted, ¿le es fácil a usted, después de tener a un perrito por 5 años, irlo a abandonar y tirarlo allá en el desierto? ¿Puede hacer eso? Pero lo pueden hacer con una iglesia. Lo pueden hacer con una iglesia, así nomás. ¡Pum! Aquí no pasó nada, aquí no hubo nada, no siento nada, no me puede nada. ¿Por qué será? ¿Se ha puesto a pensar por qué será eso? Verdaderamente había lazos maduros espirituales de amor para con los hermanos, para los unos con los otros, para con los líderes. ¿Había eso? No, hermanos, tenemos que creer lo que no. Por eso es que es bien importante lo que la Biblia nos está diciendo aquí, lo que Pablo estaba aquí procurando que los hermanos en Tesalónica verdaderamente pudieran ser cristianos auténticos, que pudieran ser un ejemplo, y sí llegaron a ser un ejemplo para otras iglesias. Y la iglesia de Corintios llegó a ser un mal ejemplo para las otras iglesias, un mal ejemplo de una iglesia carnal. Mientras que la iglesia de Tesalónica era un buen ejemplo de una iglesia espiritual. ¿Qué quiere usted ser? ¿Un Corinto o un Tesalónico? La decisión siempre está en nosotros. Está en nosotros, ¿verdad? La decisión. Entonces, también, ¿verdad? Los apóstoles, al principio de la iglesia, pues andaban metidos en poner mesas y servir la comida, y andaban haciendo todo, y dijeron ellos, no podemos nosotros estar siempre haciendo esto, necesitamos, y entonces pues ya salieron voluntarios quienes se encargaran de hacer esas cosas, y ellos dijeron, entonces, ahora sí podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y al ministerio de la palabra. Siempre van juntos, ¿verdad? Este es un ejemplo de que van juntos, la oración y la palabra de Dios. Los apóstoles dijeron, ahora sí podemos enfocarnos en lo que es más importante que andar poniendo mesas, dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. También ahí en el libro de los Hechos vemos, ¿verdad? En el capítulo 20, versículo 32, dice, en mis oraciones los pongo al cuidado de Dios,
Dependo de la palabra acerca de su gracia para hacerlos fuerte. Ese mensaje es capaz de darle las bendiciones que Dios da a todo su pueblo santo. Entonces vemos la combinación, la oración, la palabra de Dios, la oración y la palabra de Dios, y como resultado la bendición de Dios. La bendición de Dios. Ahora, vamos a ver en los 10 minutos que nos quedan las 3 peticiones específicas del apóstol Pablo, donde les digo que aquí tenemos que aprender nosotros a hacer oraciones más profundas, oraciones más poderosas, y procurar evitar lo más posible las oraciones de la lista del mandado. Poder hacer esta clase de oraciones. Miren, dice en el versículo 10, día y noche suplicamos a Dios, o sea, oramos a Dios que nos permita verlos personalmente. ¿Con qué propósito? Y completar lo que todavía falte en su fe. Completar todavía lo que falte en su fe. Ahora, en cuanto a usted, ¿considera usted que todavía le falta a su fe? ¿Que está todavía falta, que le falta? ¿O ya considera que ya logró, que ya su fe está madura y perfecta? ¿Cuál de las dos? ¿Le falta? ¿Sí o no? ¿Madura y perfecta? ¿Verdad que no? No, todavía no. Nadie de nosotros. Nadie. Yo que se lo estoy aquí predicando y enseñando, estoy igual que ustedes, estoy falto todavía en mi fe. Una de las cosas, ¿verdad?, que pasan a veces es que yo como el predicador les predico una palabra perfecta de parte de Dios, y muchas veces las personas dicen, el pastor se cree perfecto. No, yo no es que yo me crea, yo nomás presento la perfección de su palabra con la mayor fidelidad posible, pero la palabra se aplica a mí igual que a ustedes. Igual que a ustedes, en cuanto a esto también, yo estoy falto de fe, y yo necesito que mi fe siga creciendo, madurando, completándose, y por eso me mantengo también diariamente en la palabra de Dios, en la oración, porque yo sé, mejor que nadie, mejor que ustedes, dónde me falta y lo falto que estoy. Entonces tenemos todos que ser sinceros en cuanto a esto. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí por los hermanos en Tesalónica? Pablo oró para que su fe madurara. Él oró para que su fe madurara. Ahora, era lo que les decía, creemos que la oración es poderosa, ¿verdad? Y creemos que Dios oye las oraciones que son de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues Pablo esto es lo que oró, y un poquito menos de un año, como a los 11 meses, Pablo les volvió a escribir a los tesalonicenses, que es Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver qué pasó con la oración del apóstol Pablo. Fíjense, dice, amados hermanos, dice, debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque ha crecido mucho su fe. O sea, en 11 meses el apóstol Pablo pudo ver un gran crecimiento en la fe de estos hermanos, que fue una gran bendición para Pablo decir, oramos por ellos para que crecieran en la fe. Y en 11 meses podemos ver un crecimiento grande en su fe. Ahora, ¿cuántos años usted tiene de creyente? Y dígame si usted ha visto un gran crecimiento de fe en su vida. O ya le metió reversa. Tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo que está diciendo aquí y inspirarnos de que esto es posible. Aquí vemos, hermanos, ¿quién está en mejores condiciones? ¿Los de Tesalónica o nosotros aquí ahorita? ¿Quién está en mejores condiciones?
Nosotros. Nosotros. Díganme ustedes si los de Tesalónica todos tenían una Biblia completa, en diferentes versiones, con comentarios bíblicos. Nada. Tenían libertad para adorar y reunirse sin temor a represalias y a persecución. No, todo eso estaba en contra de ellos y estaban creciendo en la fe. Nosotros tenemos todo a nuestro favor para crecer en la fe. ¿Qué nos impide? Ahí es donde tenemos que evaluarnos cada uno de nosotros personalmente. ¿Qué me puede estar impidiendo a mí yo crecer, así como crecieron los de Tesalónica? Que dice ahí, han crecido mucho su fe. ¿Podría decir lo mismo el Señor Jesucristo de mí? Oh, ¿cómo ha crecido tu fe? Felicito, gracias. ¿Puede decir eso el Señor? Bueno, entonces, otra petición que hizo. Y esa petición, ¿verdad? La vemos en el siguiente versículo, ¿verdad? Dice en el versículo 12. Le rogamos al Señor que los haga crecer y que ustedes se amen más unos a otros y a todos, así como nosotros los amamos a ustedes. O sea, ámense ustedes como el pueblo de Dios, amen a otros. Dice, así como nosotros los hemos amado a ustedes. Está poniéndose de ejemplo de un amor agape. En aquel tiempo el amar de esa manera era completamente ajeno para una cultura pagana como era la de los griegos. La de los griegos era completamente ajeno el amor agape hasta para los mismos judíos, que eran más legalistas que con esa clase de amor. Entonces les está diciendo, y yo quiero que ustedes crezcan en amor, en la fe, en el amor. Acuérdense que para el apóstol Pablo las tres grandes virtudes que habían, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor. Entonces, él constantemente usa esto. Siempre que termina los capítulos que habla de la venida del Señor Jesucristo, está haciendo referencia a la esperanza viva que tenemos de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Él ruega para que puedan crecer y que se amen más y más y más. ¿Qué pasaría con esta parte de su petición? ¿Se cumpliría o no se cumpliría en los hermanos? Bueno, vamos otra vez a 2 de Tesalonicenses, donde les digo que después de 11 meses les escribe, y ahí ese mismo versículo que les acabo de enseñar de 2 de Tesalonicenses, vemos, ¿verdad?, cómo su amor de ellos estaba creciendo. Esa era la oración de Pablo en 1 de Tesalonicenses, 11 meses después. Dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. ¿Se cumplió la oración del apóstol Pablo? Se cumplió la oración del apóstol Pablo porque ahora estaban creciendo en amor. Creciendo en amor. Y así es como nosotros también vamos a saber que estamos creciendo en amor. Cuando nos estamos conectando, que estamos orando unos por otros, nos ministramos unos a otros, nos servimos, tenemos compañerismo unos con otros, nos interesamos unos por otros, que ya supe que el hermano o la hermana está enfermo o algo, le voy a ir a llevar un caldo, voy a hacer esto, sin que nadie tenga que decirme, de que digan, hermano, ¿puede llevar? Sí, está bien, yo se lo llevo, con veneno, pero se lo llevo. Que verdaderamente tengamos esa clase de amor, porque ahí vemos, ¿verdad?, que estaban creciendo en amor. Estaban creciendo en amor. Y así también nosotros debemos de ver. Bueno, déjenme brincarme esto porque el tiempo me queda un minutito, ¿verdad? Ver la tercera petición y última. Dice, le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que cuando nuestro Señor Jesús venga con sus santos, ustedes vivan en santidad y nadie pueda acusarlos de nada delante de nuestro Dios y Padre.
Ahora, ¿qué es la tercera petición? La primera petición está diciendo, ¿verdad? Está hablando acerca de su fe. Que ustedes puedan crecer en la fe. Su segunda petición, que puedan ustedes crecer en amor. Y ahora, ¿qué es la tercera? Que puedan ustedes también crecer en santidad. Crecer en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Ser un santo. ¿Ser perfecto? ¿Traer una aureola como la que yo traigo? Brillante. No, la palabra santo es una palabra bíblica que quiere decir que hemos salido del ambiente del mundo, del pecado, ¿verdad? Porque el mundo es este sistema que tiene como base valores pecaminosos. Entonces nosotros nos desprendemos, nos despegamos de ese sistema para entrar al sistema de Dios con el propósito de servirle a Él. No hay tal cosa, una santidad completa, sino más salgo de ahí, pero no le sirvo al Señor. No le sirvo al Señor porque la palabra completa santidad es el salir del mundo para servir al Señor. Para servir al Señor. Ese es el propósito. Para servir al Señor. Entonces Pablo oró por la santidad de vida de ellos. Y si se fijan, nuevamente el regreso de Jesucristo es lo que motiva al creyente a vivir una vida santa. Por eso les dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces Él viene. ¿Quién de ustedes está seguro que Él no va a venir este día? Si usted dice, no, yo estoy seguro que no va a venir este día, levante la mano en alto si usted está seguro. ¿Qué quiere decir? Que puede venir este día, ¿verdad? Que puede venir este día, no estamos seguros. No estamos seguros que no vaya a venir en este día. Entonces, ¿cómo quiere que lo encuentre usted? ¿Preparado? ¿Irreprensible? ¿Que no tenga usted nada de qué avergonzarse? O en su corazón, en su mente dice, ay Señor, no vengas todavía porque me vas a encontrar en harapos, no revestido de Jesucristo. No vengas. Y vemos, ¿verdad?, que el deseo siempre de los apóstoles, el apóstol Juan todavía al último, en la poesía dice, sí, Señor, ven, ven, ven. Yo recuerdo la primera vez que lo vi y dije, ¿por qué quiere que venga? No, que no venga. Dije, que no venga todavía. Pero, resumiendo pues, para despedirnos, ¿okay? Pablo les envió un ayudante, tenemos nosotros que ver a los liderazgos como enviados por Dios y apreciarlos, orar por ellos, apoyarlos. Pablo les mandó una carta, la palabra de Dios, tenemos que ver todo el poder que tiene para ministrarnos de una manera completa y Pablo oró por ellos, debemos de orar nosotros, pero tenemos que empezar a practicar oraciones más profundas. Yo había comenzado a enseñarles, ¿verdad?, sobre oraciones más profundas, más profundas, más profundas. Decidí parar porque no vi interés en nadie. Pues les dije, hay libros, hay libros. Nomás una persona me pidió un libro, ¿verdad?, para poder mejorar su vida de oración. Entonces dije, bueno, mientras no haya interés, pues mejor así lo dejamos porque tiene que haber interés en las personas. Tiene que haber interés. Bueno. Entonces, Pablo oró por ellos. Dios quiere que nosotros profundicemos nuestra vida de oración, que no nos conformemos con la lista de mandado, porque Él quiere que crezcamos en todo. Quiere que crezcamos en todo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, que reconocemos que nos has bendecido grandemente, innumerablemente, Señor, pero ninguna mayor como tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos trajiste a la fe verdadera en tu Hijo Jesucristo. En tu palabra tú nos quieres arraigar, mantenernos firmes. Tú quieres que podamos avanzar y crecer
en la fe, en el amor, en nuestra vida de oración. Ayúdanos, Señor, a que no lo tomemos y despreciemos esto que hemos aprendido, esto que hemos escuchado de tu palabra, sino que al contrario seamos como los de Tesalónica, que a pesar de las pruebas, tribulaciones, persecución, tentaciones, verdaderamente crezcamos en todo. Guíanos pues, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.